Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de conversación llamado Entrevistas CNN. En medio del contexto de crisis climática, que es uno de nuestros temas recurrentes aquí en este espacio, hemos hablado básicamente de lo que se debe hacer a nivel global, de las grandes emisiones de CO2 que están calentando nuestro planeta, pero hay un aspecto fundamental y que tiene relación con las soluciones basadas en la naturaleza. Y allí los humedales son fundamentales para adaptarnos y también mitigar los efectos de este calentamiento global. Hace algunos días se ha conmemorado el Día Internacional de ellos y solamente en Chile hay más de 40.000. ¿Por qué son relevantes? Lo vamos a conocer en palabras en esta entrevista junto a Ismael Vera, quien es investigador y académico de la Facultad de Ciencias de Ingeniería de la Universidad Católica del Maule. Profesor, muchas gracias por estar ahí. Hola, muchas gracias. Hola a todos. Un gusto hablar aquí con ustedes. Solo una corrección, soy académico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica del Maule. Perfecto, lo vamos a allí a anotar. Profesor, ¿por qué son importantes los humedales dentro del contexto de crisis climática? Son muy importantes porque son reservorios de agua para el futuro. Adicionalmente, proporcionan valores o proporcionan lo que se denomina servicios ecosistémicos que son importantes para la sociedad y también para la naturaleza. Por eso los humedales tienen tanta importancia como sistemas integrados a las ciudades, al paisaje, a todos. Correcto. Y ahora para entrar, ir conociendo aún más en detalle este tema, ¿qué es un humedal? Porque uno pensaría desde la ignorancia que puede ser una laguna, puede ser un terreno algo húmedo. ¿Cómo podemos identificar un humedal y no confundirlo con otro ecosistema? Bueno, la definición científica fue hecha en el año 1972 por la Convención Marco de los Humedales, que se conoce comúnmente como la Convención Ramsar. En ella básicamente se define un humedal como un sistema que tiene presencia de agua de forma permanente o perenne. Entonces, si tú te das cuenta, es una definición bastante amplia. Es decir, si tú tienes un sitio donde hay agua de manera permanente, eso es un humedal. Si tienes un sitio que se inunda, por ejemplo, en nuestro caso, sobre todo en el invierno, que es cuando hay más precipitaciones, también es un humedal. Entonces, es básicamente cuando tienes una extensión de terreno donde tienes agua, donde sea el agua visible, bien sea todo el año o sea en una sola parte del año. Correcto. Y, por ejemplo, en nuestro país, dentro de lo largo de nuestro territorio, ¿dónde son comunes observarlos y cuáles son, por ejemplo, algunos de los más característicos? Mira, hay humedales emblemáticos en el país. Está por lo menos aquí en la región del Maule el humedal de Putú. En Valdivia, todo el humedal del río Cruces. Los bofedales en el norte que también se consideran humedales. Chile tiene una riqueza en humedales, dado también las características particulares que tiene el país. Yo siempre cuando hablo en mis escritos científicos hablo de que Chile es como si uno tuviera varios países en uno. Tenemos el norte, que es árido, pero tienes el altiplano, donde tienes bofedales y tienes humedales. Tienes el centro, que es un clima más mediterráneo, pero también tienes humedales, ¿ya? También tienes el sur, digamos la zona más de los ríos y los lagos, donde hay más precipitación en el país, y tienes el extremo sur también. Entonces son varios países y eso hace que tenga una riqueza y una biodiversidad de humedales interesante. Y además también debemos incluir los humedales costeros. Chile tiene una extensión de costa, yo diría que una de las más largas del continente americano e incluso del mundo. Entonces eso hace que haya una gran diversidad y por tanto una riqueza y variedad de ellos dentro del territorio nacional. Ahora, Ismael, dentro del contexto del calentamiento global, sabemos que los fenómenos climáticos extremos son cada vez más recurrentes y también más potentes, ¿no? ¿Cómo un humedal, al menos en nuestro país, si nos pudieras dar un ejemplo, cómo un humedal nos puede ayudar a mitigar sus efectos a través de esta defensa o barrera natural? ¿Cómo lo podríamos ver reflejado? Oiga, ahí es un aspecto muy interesante, sobre todo, por ejemplo, el caso de los humedales. Si uno lo pone en términos bastante simples, puede actuar como una esponja. Nosotros, por ejemplo, uno de los efectos que estamos viendo del calentamiento global en el país es esto que nos ha ocurrido, por ejemplo, yo vivo en la región del Maule y tanto en 2023 como en 2024 hubo ríos atmosféricos. ¿Eso qué significó? Que hubieran precipitaciones intensas en cortos periodos de tiempo. Entonces, ¿cómo funcionaría o cómo serviría un humedal? Básicamente porque el humedal actuaría en ese momento chupando esa cantidad de agua que viene en exceso
¿ya? Por la precipitación, y después liberándola de forma lenta, similar a una esponja. Entonces ahí los sistemas de humedales se vuelven muy importantes. Conversando con unos colegas, por ejemplo, españoles, ellos hablaban, todos vimos lo que pasó hace poco en España, y la tragedia que hubo en la Comunidad Valenciana, Claro. y hablaban de un humedal que hay allá, que es la humedad de la Albúfera, y ellos me contaban que esa humedad actuó, a pesar de todo lo que pasó, funcionó muy bien y atenuó aún más la catástrofe, o sea, pudo haber sido peor, y gracias a esa humedad realmente se mitigó en algo. Estamos claros que lo que pasó allá fue un evento extremo, pero si uno lo pone en términos de calentamiento global, es eso. Vamos a ir a ese tipo de eventos extremos. Entonces los humedales serían importantísimos para esto, para servir como barreras de protección, pensándolo así, análogamente como una esponja. Por eso es muy relevante lo siguiente, Ismael, porque en Chile al menos hay una legislación en torno al cuidado y la protección de estos entornos, pero desde el punto de vista de la ciencia y también la academia, ¿cuál es la evaluación que se puede realizar? Porque claro, a muchos han sido nombrados humedales o reconocidos, pero seguimos viendo problemas como la contaminación o directamente como la destrucción de estos ecosistemas, pese a estar supuestamente protegidos, ¿no? Mira, en realidad en Chile tenemos la Ley de Humedales Urbanos, que fue un avance importantísimo para la protección de los humedales, y eso hay que indicarlo claramente, ¿ya? Sí, lo que tú dices, el proceso de destrucción de los humedales, eso ha sido en general así en todo el mundo. Yo también tuve la oportunidad de trabajar en algunos proyectos en Colombia y sucede algo similar a lo que también ha sucedido en Chile. Claro, hay temas de contaminación, de descargas de cosas que no deberían llegar a las humedales, de urbanización de los humedales. Entonces, la ley ha sido un avance interesante. Claramente todo es perfectible y mejorable, pero creo que ha sido un avance interesante sobre todo para estas declaratorias de protección, porque al final estas declaratorias de protección lo que hacen es definir unas zonas donde realmente se va a conservar el humedal. Y eso es clave en su preservación. Sobre todo, hay una cosa que hablábamos hace muchos años cuando yo empecé en esto, y es eso, lo de las delimitaciones. Saber cuál es el terreno del humedal. Eso es un avance importante, y sobre todo crear una base legal de protección es todavía aún mejor para ello. ¿Y cómo sabemos, por ejemplo, cuando tenemos un cierto terreno determinado, hasta dónde construir o no construir? O para ti, directamente a cierto radio de la ubicación de un humedal, debiesen estar prohibidas absolutamente todo tipo de, por ejemplo, inmobiliarias o proyectos de desarrollo urbano, considerando aún más que los humedales no solamente tienen este efecto esponja, sino que es el hábitat de un centenar de especies. Así es. Bueno, a ver, en general cuando uno habla de una zonificación, y obviamente la zonificación está definida primero por hasta dónde llega el agua en el humedal, es decir, hasta dónde sube, ¿ok? Pero también hay una cosa que es la zona buffer o la zona de protección, que es una zona que se debe dejar justamente alrededor del humedal, sobre todo cuando hablamos de matrices urbanas densas. ¿Para qué? Justamente para que no haya tanta perturbación sobre las especies que habitan los humedales, ¿ya? Los humedales, también es importante indicar, son debido a la forma, cómo funcionan, a esa interacción entre agua, suelo, son importantísimos en el ciclaje de nutrientes, y por tanto son atractivos para los animales, para las plantas, para formar un ecosistema muy, muy interesante, y todo lo hemos visto. Entonces, al final, lo que uno debe hacer es tratar de generar esta zona. Esto dependerá también de las características específicas de cada humedal, pero siempre se debe dejar una zona de protección alrededor en la cual no deberían haber edificaciones. Lo que debería haber, y es como se plantea en el mundo, es una zona de integración de la comunidad. Es decir, esta zona de protección sean, por ejemplo, senderos, parques más naturalizados, por decirlo de alguna forma, de tal manera que interrelacionen o protejan el humedal como tal, donde viven las especies vegetales y animales. Absolutamente, profesor, ya se nos acaba el tiempo, pero le quiero preguntar cuál es para usted el principal desafío de nuestro país en torno a la protección de estos humedales, considerando este escenario de calentamiento global que nos ha dejado olas de calor históricas y también por el invierno eventos como marejadas o aluviones. ¿Dónde debiésemos poner el foco? Mira, yo creo que hace falta harta difusión para que la comunidad entienda el valor que tienen los humedales. Yo creo que ese es uno de los grandes desafíos que hay.
Porque claro, digamos, en mi caso, yo me muevo más en una comunidad científica, en una comunidad universitaria, y ahí se entiende muy bien esto, pero falta más difusión hacia la comunidad en general, que la gente, más allá de la academia, entienda que los humedales son importantes para el desarrollo de la sociedad, que entregan beneficios, que entregan, que pueden servir para lo que se denomina el bienestar y el buen vivir. Y también que se entienda así de esta forma, también digamos para el sector inmobiliario, que se entienda de que conservando estos espacios, incluso hay experiencias internacionales, que hacen valorizar aún más las propiedades. Entonces, yo creo que desde mi punto de vista uno de los grandes desafíos es masificar más ese conocimiento, que la sociedad en general entienda la importancia que tienen los humedales para el buen vivir. Por eso, profesor Ismael Vera, le queremos agradecer de haber estado justamente difundiendo la importancia de este tema a través de nuestra pantalla. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Ya lo sabe, este famoso debate en torno al desarrollo, pero también el cuidado de la naturaleza, fundamental dentro de este desafío planetario que es el cambio climático. Puedes revisar esta conversación y muchas otras a través de nuestras plataformas digitales. Sigue la compañía de nuestro canal. Que estén muy bien.